Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa especial. Hemos conseguido a un sacerdote muy especial para ustedes para hablar sobre un tema muy importante. Quizá algunos podrán pensar que es algo que podemos saber de toda la vida, pero siempre es importante para los católicos estar repasando ciertos temas y muy importantes como este, que es el pecado. Así que le pido al Padre que se pueda presentar ante todos ustedes. ¿Qué tal? Soy el padre Tomás Veroch, soy argentino y soy párroco en Georgia, Estados Unidos. Y bueno, estoy acá para servirlos en lo que pueda hacer por ustedes. Muchas gracias, padre. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en estos días? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Siempre con mucho trabajo, pero bueno, como decía un obispo amigo, si no trabajamos, no nos ganamos el cielo. Así que Sí, correcto. Sí, sí, le entendemos muy bien de estar muy ocupados en distintas, distintas áreas. Sobre todo usted, que sobre todo en la salvación de las almas. creo que antes de iniciar esta charla, esta catequesis, le iba a pedir si podíamos hacer una oración inicial para poder Sí, encomendarnos al Espíritu Santo. con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos concedas el Espíritu Santo para poder ser fieles a ti en todo y buscar solamente tu voluntad. Y también te pedimos que nos ilumines para poder siempre darte gloria en cada una de las acciones que realicemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como el en el principio, ahora y principio de los siempre, por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre. Pues bueno, como ya les mencioné al principio, vamos a tener aquí una catequesis sobre el pecado. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué es el pecado, padre? Bueno, me parece que de todas las definiciones que se pueden dar, habría que decir que el pecado básicamente es darle la espalda a Dios y mirar a la criatura. Básicamente es eso. Se le llama muchas veces ofensa a Dios, pero la ofensa es porque uno, en vez de realizar lo que Dios nos manda, o más bien dicho, en vez de cumplir sus mandamientos, uno decide cumplir los mandamientos personales, los del hombre. Creo que una buena imagen de esto sería el pecado de Adán y Eva, lo que sucedió con esa famosa manzana, cuando el demonio les dice, bueno, ustedes saben que si comen de esa manzana serán como dioses, conocedores del bien y del mal. El hombre sabía que no podía ser como Dios, pero ¿qué significa seréis como dioses? Significa que el hombre iba a ser Dios para sí mismo, es decir, él iba a decidir qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal, no según los mandamientos divinos, sino según sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, el pecado sería más o menos esto, el mirar a la criatura y darle la espalda a Dios. Muy, muy claro, padre. Quizá otra pregunta que también será muy importante, que si nos pueda explicar cuáles son los tipos de pecado. Bueno, hay dos tipos de pecado. Después, bueno, podríamos entrar en materia, pero Ujú. según la catequesis tradicional, los dos tipos de pecado, los tres tipos de pecado son el pecado original, que es el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, que es el pecado transmitido a toda la humanidad, y por eso hay que bautizar a los niños, básicamente, porque si bien un niño no tiene pecados personales, tiene el pecado original, heredado de Adán y Eva, la naturaleza pecadora, ¿no? Y después están el pecado venial y el pecado mortal. Entonces, el pecado venial es un pecado que es una ofensa a Dios, es darle la espalda a Dios y mirar a la criatura, pero que no nos quita la gracia santificante. Es decir, la gracia santificante se puede definir de muchas maneras para que la gente lo entienda, es esa presencia de Dios en nuestra alma, ¿no? O sea, cuando estamos en gracia es como que Dios y la Santísima Trinidad habitan en nuestra alma y es como que hacen morada dentro de nosotros, la amistad con Dios, la unión con Dios.
El pecado venial es un pecado que debilita la gracia, debilita nuestra amistad con Dios, pero no la remueve ni tampoco la destruye. O sea, la persona que está con pecados veniales todavía puede salvarse. Y después está el pecado mortal. Se llama pecado mortal a todo aquel pecado que expulsa a la Santísima Trinidad de nuestra alma, o sea, ahí perdemos la gracia santificante y perdemos la amistad con Dios. Entonces, dicho esto, el alma que está en pecado mortal está totalmente separada de Dios y no está en gracia. Aunque no está poseída propiamente hablando, pero está en las garras del demonio, podemos decir eso, ¿no? Entonces, resumidamente, sin hacer muchas distinciones, estos son los tres tipos de pecados que tradicionalmente la Iglesia ha siempre reconocido y ha predicado, ¿no? ¿Y será que pueda darnos un par de ejemplos de los pecados veniales, padre? Bueno, un pecado venial, por ejemplo, puede ser una mentira piadosa. Cuando uno, en realidad no es mentira piadosa, porque la mentira es mentira. Sí. Es mal llamada mentira piadosa, pero es cuando uno oculta la verdad y no debería ocultarla. Pero hay veces que eso sucede por debilidad. A veces, no sé, la mujer no le dice al marido que gastó un dinero que justamente tenía guardada la familia. Y bueno, no se lo dice cuando tendría que decírselo, tendría que pedir permiso, tendría que preguntar al menos. Bueno, eso es una mentira piadosa, aunque no es piadosa. O por ejemplo, no siempre el robo es pecado mortal. El robo depende de las circunstancias. No es lo mismo el que roba porque está muerto de hambre, aquel que roba teniendo todo lo habido y por haber. Y no es lo mismo la persona que roba $10 que la persona que roba $1.000 o una cosa así. Entonces, bueno, técnicamente hablando, aunque hay que ver las circunstancias, porque yo si le robo $10 a una persona que era todo lo que tenía para comer, eso ya es pecado mortal, por ejemplo, ¿no? Porque estoy dejando en la indigencia a alguien que era todo lo que tenía para comer. Pero si le saco $10 a un negocio que tiene mucho dinero, no hay que hacerlo, pero es pecado venial, por decirlo así, ¿no? Eh, y digamos, un ejemplo, me habías pedido ejemplos de pecados veniales Sí. y ejemplos de pecados mortales también. Específicamente los veniales, que creo que es un poquito más Ah, complicado a los veces para veniales. uno. Sí, por ejemplo, si vamos al primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, no rezar podría llegar a ser pecado mortal, pero en la mayoría de los casos es pecado venial, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, no sé, se va a dormir a la noche y se olvida de rezar, ¿no? Por ejemplo, después está, si uno quiere, una pelea con la esposa, con los hijos, que simplemente es una discusión, eso es un pecado venial también. O otro ejemplo sería cuando uno comete un pecado de omisión que no repercute en una consecuencia grave, ¿no? Por ejemplo, no sé, me olvidé de ir a buscar a la escuela a un familiar y ese familiar me estuvo esperando media hora, o me estuvo esperando una hora. Sí, le causé un inconveniente, pero bueno, fue, más bien dicho, eso es un pecado venial, ¿no? En el sentido, yo estuve desatento a lo que tenía que hacer, a mi deber de Estado, sobre todo si un papá se olvida, porque por ahí en algunos casos, bueno, en fin. Ahora, no hay que confundir, esto me parece que es importante aclararlo, no hay que confundir el pecado venial con la imperfección. La Ujú. imperfección no es pecado, ese es el punto, porque mucha gente esto lo confunde, ¿no? Eh, por ejemplo, una imperfección es, no sé, uno se había propuesto, por decirlo así, ¿no? No había prometido ni hecho votos, ¿no? Sino que se había propuesto ayunar los martes, ¿no? Que no hay que ayunar los martes necesariamente. Pero bueno, uno se propuso eso y uno no ayuna, ¿no? Salvo que sea bajo voto, que sea bajo promesa, es distinto eso. Sí. Pero si uno se lo propuso y uno por debilidad se comió un chocolate
eso es una imperfección, eso no es un pecado, ¿no? Inclusive se puede mencionar en confesión, pero el sacerdote suele decir eso no es pecado, no es materia de confesión, ¿no? Es algo que entre lo más bueno elegí lo menos bueno, por decirlo de esa manera. Tiene que haber pecado, por decirlo así. Cuando hay pecado venial, es algo que yo sé que está mal y por otra y lo hago lo mismo, ¿no? Inclusive el ejemplo que yo di de olvidarme, ¿por qué dije que era pecado? Es pecado porque en algunos casos puede llegar a ser imperfecciones. Si me olvidé y la verdad que no lo hice por malicia, nada, bueno, no fue ni siquiera pecado, fue una imperfección. Pero si yo sé, por ejemplo, como papá o como mamá o como hermano, si yo sé que a esa persona uno le causa un grave inconveniente al dejarlo una hora ahí en el colegio, porque no sé, se muere de hambre o porque realmente tiene alguna enfermedad que no le permite estar mucho tiempo parado, bueno, ciertas circunstancias, ¿no? Si yo sé eso y no preveo de realmente acordarme, ahí eso es pecado venial de omisión, algo que yo tendría que haber hecho y no lo hice, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos estos son ejemplos. También puede llegar a ser pecado venial no faltar a misa, sino llegar tarde a la misa. eh, o podría llegar a ser pecado venial también el hecho de no tener delicadeza para hablarle a algún amigo o alguna persona que por ahí uno no le está faltando la caridad, ¿no? Pero uno no lo está tratando con toda la caridad sabiendo que esa persona podría realmente necesitar mi consejo y podría necesitar que uno le dé una palmadita en la espalda para darle ánimo. Bueno, si por ahí yo sé que tendría que hacer eso, eso podría ser un pecado venial de omisión, por ejemplo, cuando uno no es lo suficientemente caritativo con el prójimo, ¿no? Pero bueno, todo esto es como que los pecados veniales son, hay tantos pecados veniales como hombres y también como circunstancias. Es como que no siempre se los puede definir así en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, porque hay veces que estamos hablando de imperfecciones, por ejemplo, ¿no? O hay veces que estamos hablando, no sé, de simplemente falta de advertencia, qué sé yo. Es como que para que haya pecado tiene que haber realmente cierta malicia, eh, o al menos cierta intencionalidad, ¿no? Ese es el punto. Perfecto, padre. Muchísimas gracias por su explicación. Y ahora, ¿cuáles son los pecados mortales y cómo la iglesia nos dice a nosotros que algo ya se considera un pecado mortal? Bueno, para que haya pecado mortal, primero tiene que haber materia grave. Eso es lo principal. Materia grave, por ejemplo, todo pecado es lo primero que se me ocurre, aunque no es el pecado más importante ni es el más grave, pero, por ejemplo, todo pecado contra la sexualidad, contra el sexto mandamiento, la materia siempre es grave, ¿no? En ese caso. Ahora, después, además de materia grave, tiene que haber plena advertencia, ¿no? Plena advertencia significa que yo me tengo que dar cuenta y al mismo tiempo tengo que tener conocimiento de que eso es pecado, ¿no? Es materia grave, plena advertencia o conocimiento y pleno consentimiento, ¿no? Eh, dicho resumidamente, tiene que haber pecado mortal por la materia, o sea, por lo que eso es en cuanto tal. Tengo que saber que es pecado mortal y después, además, tengo que consentir, ¿no? Por dar un ejemplo, si una persona está mirando a la pantalla de la computadora y justo aparecen imágenes pornográficas, imágenes, y la persona medio que no, hay veces que por 3 4 segundos uno no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Ahí hay materia grave, pero por ejemplo uno está un poquito distraído. Ahora, cuando uno se da cuenta, no, pero ¿qué estoy mirando? Es ahí cuando uno tiene que apagar la computadora o cambiar la pantalla y ver otra cosa, ¿no? Ahora, el punto está, cuando uno ya se da cuenta, bueno, hay materia grave, hay advertencia, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, pero lo miro lo mismo, ahí hay consentimiento, ¿no? Entonces ahí ya es pecado grave, es pecado mortal.
Otro ejemplo de pecado mortal es, por ejemplo, el caso, en los religiosos esto es no común, pero podría llegar a pasar, es raro, ¿no? Me refiero a los religiosos con votos de obediencia, tipo los franciscanos, tipo la obediencia. Una falta de obediencia no es necesariamente un pecado mortal, ¿no? Ahora, si el religioso desprecia la ley, ¿no? Que dice, me está prohibido comer carne en mi congregación, pero a mí esa ley me vale. Directamente no quiero, o sea, no me importa. Yo sé que me lo mandan, pero la desprecio esa ley, no lo hago y que aunque parezca mentira, existen estos casos, ¿no? Si hay desprecio a la ley, ahí ya sí hay pecado mortal, ¿no? Porque no es debilidad. Una cosa es que coma carne por debilidad. Bueno, ahí puede haber pecado venial, porque bueno, Santo Tomás de Aquino mismo dice, ¿no? La obediencia perfecta no la tiene nadie. Es decir, habría que estar en el cielo para una obediencia perfecta. Hay que tender a la obediencia perfecta, pero nadie la tiene en esta tierra, ¿no? Entonces, por decirlo así, el religioso que por debilidad cae y no obedece, bueno, pero el punto está que aquel que por desprecio a la ley, ¿no? Directamente decide no cumplir con la regla del monasterio o de la orden, ¿no? Y también podría pasar por ejemplo, con un laico, ¿no? Con un laico podría pasar esto. Si yo llego tarde a misa, por ejemplo, porque, no sé, soy perezoso o soy un poquito lerdo para llegar a la iglesia, bueno, ahí hay pecado venial, si uno quiere, ¿no? Ahora, si yo por desprecio al precepto digo, me vale, voy a llegar a la hora que yo quiera, ahí sí, eso es pecado mortal por razones de que uno... Porque la falta a misa, en cuanto tal, también, o sea, el faltar a la misa es un precepto de la iglesia, entonces eso también es un pecado mortal, ¿no? Siempre hay materia grave ahí. Lo que pasa está que, bueno, lo que se dice es que existe parvedad de materia. ¿Qué significa? No, perdón, no existe parvedad de materia en este caso, pero existen circunstancias que no me hagan cumplir la ley. Por ejemplo, si estoy enfermo, si realmente tengo que cuidar de un enfermo, o si mi jefe, mi familia depende de mí y mi jefe no me da permiso para ir a misa. Bueno, hay circunstancias, ¿no? Circunstancias que realmente no me permiten ir a misa. El punto está que cuando uno falta a misa pudiendo ir, y después la otra es cuando uno llega tarde a propósito, que esos casos son muy raros, pero algunos que dicen, me vale, voy a llegar a la hora que yo quiera. Bueno, ahí sí, ahí hay pecado grave por el desprecio de la ley, ¿no? Y también, por ejemplo, todo pecado de aborto, además, bueno, ahí se incluye la excomunión, que es otro tema, ¿no? Es una pena canónica, pero es un pecado mortal. Pecado de odio, ¿no? Cuando uno odia a otra persona que le desea el infierno o le desea un grave mal al prójimo, por más que sea el enemigo, ¿no? Eso puede ser también pecado mortal. También es pecado mortal, por ejemplo, el robo cuando ya supera una cierta cantidad, que en esto los moralistas no se ponen de acuerdo, pero más o menos todos los moralistas dicen que el salario normal de un obrero, de un trabajador de clase media, sería pecado mortal. De todos modos, es medio formalista esta definición, lo concreto es lo que distingue realmente pecado mortal de pecado venial en el robo es sobre todo la cantidad que se roba de acuerdo al país. No es lo mismo robar $100 en Estados Unidos, que no es nada prácticamente, o es más o menos una cantidad aceptable, pero tampoco es tanto, ¿no? Que robar $100 en la Argentina. En la Argentina es muchísimo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso hay que ver, digamos, el país donde uno está robando esos $100 y a quién se los está robando, si es una persona rica, si es una persona pobre, en fin. Pero el robo, aunque es pecado mortal en muchos casos, admite parvedad de materias. Depende de lo que uno roba, depende a quién, depende de las circunstancias, ¿no? Y bueno, podemos agregar también, obviamente que ya un poquito lo mencionamos, pero podemos agregar los pecados como adulterio, como los actos homosexuales, bueno, en fin.
todas esas cosas son pecados que me quitan la gracia de Dios. También estar en contra de los dogmas, ¿no? No aceptar los dogmas de la iglesia. Claro, ahí ya entramos en pecados mortales que al mismo tiempo implican penas de excomunión o de entredicho, ¿no? Puedo mencionarlos si quieres también de Sí, sí, paso, sí. pero por ejemplo está el aborto. Para que haya excomunión en todos los casos, tiene que haber, primero, la persona tiene que tener entre 16 y 18 años, 18 años en la mayoría de los casos, ¿no? Depende también de las leyes locales, pero eso es lo que dice el código en general. Tiene que saber de la existencia de la pena, porque si no la sabe, hay pecado mortal, pero no necesariamente hay excomunión. Y en el caso del aborto, el niño tiene que morir, ¿no? Supongamos que se intenta y el niño hasta lo tiran en un tacho de basura, pero no muere y el niño sobrevive. Hay pecado súper mortal, o sea, es bien grave la situación, es intento de homicidio, pero no cae en excomunión, ¿no? Y después en concreto tiene que, por otra parte, haber, tiene que persistir suponte, tiene que persistir en el error, ¿no? Y en el caso del aborto es evidente, quien aborta persiste en ese error, o sea, si ya sabe de la pena canónica, bueno, eso se aplica en todos los pecados reservados. Después hay pecados reservados al obispo. Los pecados reservados al obispo son, por ejemplo, el aborto, aunque ahora el aborto, con el Papa Francisco, sigue habiendo excomunión, pero sin embargo, todo sacerdote tiene permiso para absolverlo, ya no hace falta pedir la absolución del obispo, ¿no? En ese caso. Pero, por ejemplo, el ataque a un obispo es un pecado de excomunión reservado al obispo, el ataque físico, ¿no? Después está también la herejía, el cisma o la apostasía. La herejía es cuando uno niega un dogma o más, eso es herejía, entonces objetivamente digamos, hay excomunión ahí, ¿no? Lo mismo el caso de la apostasía. La apostasía es aquel que pierde totalmente la fe, y después está el cisma, que es aquel que niega la autoridad del sumo pontífice, del papa. En esos tres casos, si la persona conoce de la ley, hay además excomunión, ¿no? Si no la conoce, bueno, hay este pecado grave, ¿no? Digamos, puede volver a la iglesia, digamos, sin necesidad de levantarle la censura. Y después están los pecados graves reservados al Papa, que por ejemplo, esa es la violación del sigilo de confesión, por ejemplo, un sacerdote que viola el sigilo de confesión, y en el caso del sacerdote no puede acusar ignorancia, ¿no? Porque lo tiene que saber ya por Sí, oficio. Lo mismo está, por ejemplo, el sacerdote que absuelve al cómplice con el pecado del sexto mandamiento. Por ejemplo, si un sacerdote, no sé, mira pornografía con otra persona o se acuesta con una mujer o lo que fuere, y esa persona le pide confesarse inmediatamente después del pecado. El sacerdote le tiene que decir, tienes que confesarte con alguien más, porque la absolución del cómplice contra el sexto mandamiento cae en excomunión reservada al Papa también. Lo mismo está, por ejemplo, la profanación a la Eucaristía. La profanación a la Eucaristía es excomunión reservada al Papa. Lo mismo el atentado contra el sumo pontífice, ¿no? O sea, si uno ataca físicamente al Papa, eso, digamos, también lo que sería una, digamos, es excomunión reservada a la Santa Sede. Entonces son todos pecados mortales de los que estamos hablando, sin embargo son pecados mortales que además implican una censura. ¿Qué quiere decir la censura? Que no cualquier sacerdote lo puede absolver, sino aquellos que tienen permiso. Entonces, si alguien viene a mí con una censura, lo que se suele hacer es se le da lo que dice el derecho canónico, se lo lleva a caso urgente, por ejemplo, no sé, un párroco que tuvo ese problema de la absolución del cómplice contra el sexto mandamiento. Bueno, se lo lleva, es un caso urgente, uno le da una absolución
la absolución concreta momentánea, ¿no? Pero después hay que pedir la penitencia final a la Santa Sede, hay que escribir y bueno, es todo un proceso largo, ¿no? Sí, Pero la iglesia pone esos pecados de censura para mostrar la gravedad de la falta, ¿no? O sea, son muy pocos casos, ni siquiera estamos hablando de casos como, por ejemplo, violación o incesto, que son pecados gravísimos, ¿no? Pero ni siquiera esos pecados implican una excomunión. Bueno, esto que acabamos de mencionar marca la gravedad de la falta, sobre todo el caso de la profanación de la Eucaristía, el atentado directo contra Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, según algunos teólogos, se debería incluir los pecados de pedofilia también a la excomunión reservada al menos al obispo. Yo estoy de acuerdo, sin embargo, bueno, por alguna razón la iglesia no lo está haciendo, pero yo estoy de acuerdo con que eso debería también, y sobre todo si se trata de un clérigo, debería implicar la excomunión late sentencia, ¿no? Porque, bueno, está bien comprobado hace mucho tiempo, desde que la humanidad es humanidad, que esos pecados realmente son pecados que claman al cielo, ¿no? sí, Entonces, totalmente. entonces, Sí, ahora que usted os mencionaba sobre la confesión, sí, me recuerdo que al Padre Pío y a San Juan Pablo II le grababan las confesiones, los que los perseguían a él. sí. Bueno, eso también, eso fue agregado, ahora que lo mencionas, eso fue agregado en el 2000, creo que 2005, Ujú. 2006. El que graba también una confesión también queda excomulgado, ¿no? Esa excomunión reservada también al Papa. Ese es Sí, otro caso. sí, es que eso del sigilo es Eh, muy, muy delicado. sí, sí. Lo mismo si hay excomunión también para las personas que intentan escuchar confesiones sin ser Ujú. sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, un laico que se hace pasar por sacerdote y escucha confesiones. Eso también es excomunión. Pero reservado al obispo, me parece, ¿no? Me parece que Ujú. cae en excomunión reservado al obispo. Si es un seminarista, es un impedimento para la ordenación sacerdotal, ¿no? Por ejemplo. Y después está aquel que pretende celebrar misa, que pretende consagrar también, hay Ah, excomunión ahí, ¿no? Que yo estoy mencionando indistintamente excomunión a aquello que es entredicho, ¿no? Pero el entredicho también es un tipo de excomunión, entonces por eso. perfecto, perfecto, padre. ¿Y qué es lo que le sucede al alma cuando pecamos mortalmente? Bueno, el mismo Padre Pío decía que un alma en pecado mortal, si uno la pudiese ver, se moriría del susto. Más o menos él hablaba de que el alma en pecado mortal, la mejor forma de describirla era un alma muerta, ¿no? Era como ver un cadáver caminando en la calle, ¿no? Es decir, el alma que está propiamente en pecado mortal es como un alma muerta, es como un cadáver que camina por donde vaya, digamos, y por otra parte es una persona que está a riesgo de condenación eterna, ¿no? Sobre todo eso. Porque, digamos, está totalmente separado de Dios. Me parece que la mejor imagen es que también se aplica con la excomunión, pero bueno, se puede aplicar también aquí, ¿no? Es cuando uno corta una rama del árbol. Esa rama se seca, se pudre. Bueno, es como que estamos cortados del árbol de la Santísima Trinidad, ¿no? Como que somos nosotros templos de la Santísima Trinidad y lo que hicimos fue expulsarla a través de nuestro pecado. Entonces, ciertamente que el alma que está en pecado mortal es un alma que eh, está viviendo la muerte eterna anticipadamente y es por eso que se dice que, bueno, que tiene que ir a confesarse lo antes posible para poder recuperar la gracia de Dios, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento sincero e irse a confesar, ¿no? No sé si te Entonces, respondí. sí, sí, totalmente. Entonces, por lo que usted comenta, si nosotros morimos en pecado mortal, no nos arrepentimos, no nos confesamos, nuestro destino sería el infierno. Así es, sí, sí.
Es muy difícil saber si Sí, alguien murió en pecado mortal. Eso ciertamente porque lo que la gente muchas veces pregunta es, bueno, pero no preguntan, sino que sentencian, ¿no? A mí me causó indignación eso una vez cuando se hablaba de una famosa feminista que Oksana, que murió suicidándose porque descubrió que el feminismo era un fraude, bueno, en fin, se pegó un tiro, me parece. Ciertamente la manera como vivió y la manera como murió, objetivamente, el suicidio es pecado mortal, objetivamente, entonces, digamos, esa persona no sería raro que esté condenada. Ahora, nosotros nunca sabemos si Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse. Ese es el punto, ¿no? Es la famosa historia del cura de Ars, que justamente una mujer, el marido se había suicidado y todo el mundo le decía, tu marido está en el infierno. Y el marido se había tirado de un puente. Y el cura de Ars le dice, bueno, entre el puente y el lago hay siempre tiempo de arrepentirse, como diciéndole, si Dios le da la gracia a la persona de arrepentimiento, bueno, estará en el purgatorio quizá por mucho tiempo, sin embargo, se salvó, ¿no? Pero quitando estas distinciones que nosotros no sabemos quién muere en pecado, quién no, objetivamente quien muere en pecado mortal y no se arrepiente va al infierno, si eso es así. sí, sí, que nosotros quizá es como tenemos las reglas prácticamente, como si no la cumplís, sabes que esta es tu, como toda acción tiene una reacción, entonces si no cumplimos lo que Dios nos pide, vamos a tener una Sí. reacción que va a ser la condenación, ¿no? Pero Exacto. obviamente ya uno no puede saber qué sucede en el juicio de cada persona. Ahora, siempre hay que uno tener la prudencia de decir, bueno, no estamos ni en la mente de Dios, el infierno no está vacío, hay mucha gente que se fue al infierno. ¿Quiénes están allí? No lo sabemos, esa es la realidad, ¿no? Aunque sabemos que hay mucha gente, que hay demonios y seres humanos, y sabemos que muchísima gente que murió en pecado mortal se condenó. Pero bueno, solamente después de nuestra muerte sabremos eso. Por el momento, aunque uno puede intuir que esta persona seguramente no se salvó, pero no lo sabemos con 100% de certeza porque la iglesia en su sabiduría canoniza, pero no condena. El canonizado sí está en el cielo. Ahora, no hay decretos de condenación, no es que declaramos a fulano de tal en el infierno, eso No, no no. está. Perfecto, padre. Creo que también ahorita que ya mencionamos cómo pecamos de forma venial, mortal, creo que muchas personas, incluyéndome, yo primero, nos hemos identificado en algunas cosas. ¿Cómo podemos limpiar nuestra alma en cuanto, si yo cometí un pecado mortal, cómo puedo limpiar mi conciencia, mi alma, o cuando peco venialmente, cómo puedo limpiarme ese pecado? ¿Cómo puedo ser perdonado por Dios? Bueno, los pecados veniales se perdonan en la Santa Misa, con cuando uno reza el acto de contrición, ¿no? Es por eso que cuando uno se va a confesar, uno no tiene que confesar necesariamente todos los pecados veniales, sino más bien hay que confesar aquellos más importantes, aquellos que se repiten más o aquellos que por ahí son más peligrosos, ¿no? Por ejemplo, los pecados de soberbia, que muchas veces no son pecados mortales, o sea, aunque la soberbia en cuanto tal me puede llevar al pecado mortal, pero muchas veces no me lleva, ¿no? Lo que tengo que ver es cuáles son los pecados que más se repiten de los veniales, ¿no? Pero confesar 20 pecados, inclusive el mismo San Alfonso María de Ligorio decía, si no estoy trabajando en la raíz de todos esos pecados, no los voy a superar nunca, ¿no? La soberbia es la raíz de muchísimas faltas, ¿no? De por ahí muchísimas peleas con la familia, de por ahí de no aceptar mis errores, por ahí. Entonces ahí por ahí uno tiene que decir, bueno, en realidad soy soberbio, y soy soberbio en cuanto que siempre quiero las cosas a mi manera. Y uno puede decir eso, ¿no? Eso incluye las peleas pequeñas con la familia, la pelea, cosas por el estilo. Entonces, los pecados veniales no hay que confesarlos necesariamente todos, tampoco hay que callarlos todos, hay que trabajar en los principales, ¿no? En las raíces,
en lo que me lleva a pecar en otras cosas, ¿no? La soberbia es un caso, pero por ejemplo, si soy una persona vanidosa también, ¿no? Bueno, la persona vanidosa también busca que la halaguen, busca que hablen bien de ella, buscan, bueno, entonces lo que hay que superar a veces es la vanidad, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, eso por un lado. Pero después están los pecados mortales. Los pecados mortales se perdonan. Voy a hacer una distinción. Ordinariamente, porque Dios no está apegado a los sacramentos, ¿no? Pero el modo ordinario de que se perdonen es con la confesión, ¿no? Ahora, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Supongamos que yo me estoy muriendo en el hospital, ¿no? Y tengo un pecado mortal. Y se me presenta un sacerdote y yo no me confieso, ahí me condeno, porque yo me tendría que haber confesado. O sea, ahí no hay manera, o sea, no tengo excusa. Ahora, si yo estoy en pecado mortal y un sacerdote no se presenta, no se presenta para nada, ahí yo puedo pedirle, es como que yo primero tengo que tener ese deseo de confesarme. Tengo que decirle a Dios, bueno, Señor, si pudiese confesarme, me confesaría. No tengo la posibilidad. Ese es el punto, ¿no? Ahora, ahí hay que hacer un acto de contrición perfecta. ¿Qué significa un acto de contrición perfecta? Que yo me arrepiento no por miedo al infierno, porque ese es un punto que mucha gente no entiende. El verdadero arrepentimiento no es que me voy a ir al infierno. El infierno existe, me puedo ir, estamos de acuerdo, pero tengo que arrepentirme por haber ofendido a Dios, por haber crucificado a Cristo con mis pecados. Es el arrepentimiento del buen ladrón. El buen ladrón no se preocupó tanto de condenarse, sino que reconoció que en realidad había ofendido a Dios y había crucificado a Cristo con sus pecados, ¿no? Entonces, ese es el arrepentimiento de la contrición perfecta, en el momento de que uno no puede confesarse, por ejemplo, ¿no? Ahora, si uno tiene la posibilidad de confesarse y de recibir la absolución, ahí no hay excusas. Si no me confieso, no soy perdonado, y no tengo la absolución no solamente del sacerdote, sino la absolución de Dios, ¿no? El pecado mortal solamente ordinariamente, ¿no? Si tengo la posibilidad de acercarme al sacramento de la confesión, bueno, es la única manera de poder ser perdonado, ¿no? O sea, no tengo excusas. Y, y después está el tema de que también mucha gente esto no lo toma en cuenta, pero eso a mí no me exime, porque mucha gente se dice, bueno, está bien, peco mortalmente, pero después me voy a confesar. No, no funciona de esa manera. Tiene que haber arrepentimiento, ¿no? Porque si realmente yo no me arrepiento o me acerco a confesar con superficialidad, ¿no? Peco Es, total, después me confieso. No, Dios ve tu corazón, no estás arrepentido y por más que el sacerdote te dé la absolución, no la recibes, digamos, ¿no? y eso es un Tiene que haber, abuso a la misericordia de Dios, ¿no? exactamente, sí, sí. Una cosa es la debilidad. La debilidad se entiende y hay gente que está luchando contra sus pecados, ¿no? O sea, eso se entiende. Hay gente que es muy débil y bueno, puedo ser débil yo también sin la gracia de Dios, ¿no? La debilidad la entendemos, pero después está el tema de la malicia, la persona que dice, bueno, no, peco total, me confieso, no, eso es presunción, ¿no? Que significa que prácticamente la misericordia de Dios, estoy jugando con la misericordia de Dios, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, creo que la cámara esta se me Ah, apagó, ok. pero ahorita arreglamos, no se preocupe. Sí, pero eso es lo que quería decir básicamente. Digamos que para el pecado venial se perdona en la Santa Misa y hay que confesar los principales, ¿no? El pecado mortal ordinariamente solo con la confesión y después la persona que pasó más de un año, porque hay un precepto de la Iglesia que dice que nos tenemos que confesar al menos una vez al año. Es pecado mortal no confesarse, pudiendo. Una cosa es quien no puede, ¿no? Pero pudiendo. Si pasó más de un año y ya no me confesé, ya eso mismo constituye pecado mortal, ¿no? Pero acá también puedo aprovechar para decir, lo ideal es confesarse aunque uno esté en gracia,
Lo ideal es confesarse más o menos cada 2, 3 semanas, una vez al mes, porque no tengo que estar al borde del abismo, ¿no? O sea, mucha gente espera estar al borde del precipicio para poder confesarse. No, en realidad hay que buscar la tierra firme, ¿no? Sí, Lo bueno sería al menos una vez al mes, cada 3 semanas, cada 2 semanas. Pero más o menos una vez al mes está bien, es una frecuencia aceptable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que si pasó más de un año y no me confesé, eso ya es pecado mortal por no respetar el precepto de la iglesia, ¿no? Porque no es un legalismo, sino que el punto está que durante todo el año yo ofendí a Dios muchísimas veces. O sea, dice la escritura que el justo peca 7 veces al día. Bueno, 7 es un número simbólico. Sin embargo, significa que a Dios lo ofendemos muchísimo. Y si yo tardo tanto en pedirle perdón a, no sé, a la esposa, al esposo, a los hijos cuando los ofendo, es como que después la esposa, el esposo, los hijos van a decir, bueno, en realidad me pides perdón simplemente porque no te queda otra, ¿no? Bueno, con Dios lo mismo. Muchas veces si con los seres humanos tenemos que pedirles perdón seguido, a Dios hay que mostrarle el arrepentimiento de modo seguido. Y si ya pasó más de un año, es que en realidad no nos está importando ofenderlo. Ese es el punto, ¿no? sí, una disculpa que sí perdí un ratito la imagen, se me descargó la computadora, la cámara que estaba utilizando como webcam, pero bueno, ya solucionamos. Pero aquí el Padre, gracias a Dios, y no lo perdimos a él y pudimos recibir toda la explicación a la pregunta que le hicimos. Entonces, damos paso a la siguiente pregunta, que sería, eh, los pecados capitales que conocemos son mortales, Padre? Podrían llegar a serlo, no necesariamente, o sea, son pecados que admiten parvedad de materia, salvo, por ejemplo, el pecado en cuanto tal, la lujuria, ¿no? Como está relacionado con el sexto mandamiento y todo eso, hay discusión ahí, ¿no? Hay Ok. discusión entre los moralistas si realmente es pecado mortal o no el tema de la lujuria. Lo que pasa está que por ejemplo, el cardenal Cafarra y el Miguel Ángel Fuentes, inclusive basándose en San Alfonso, lo que dicen es que si se cumplen las tres condiciones de materia grave, que los pecados de la lujuria tienen mucho que ver con el sexo, ¿no? Materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento, bueno, como que el sexo no admite parvedad de materia en ese sentido. Lo que sí puede pasar que no se cumplan una de estas tres condiciones, ¿no? Eso es lo único. Si una de las tres no se cumple, no hay pecado grave, ahí ya. Pero los pecados capitales pueden llegar a ser pecado mortal como pecado venial. Por dar un ejemplo, la gula, ¿no? Que es un pecado bastante común también. Para que sea pecado mortal tiene que ser demasiado lo que uno come. Por dar un ejemplo, me está doliendo la panza y aún así sigo comiendo. Bueno, ahí ya, ahí sí puede llegar a ser pecado mortal por el hecho de que me estoy haciendo daño a la salud, ¿no? Es decir, ahora si uno comió muchísimo y uno comió, no sé, demasiado, puede llegar a ser pecado venial en este caso, ¿no? O sea, es como que ahí ya puede haber, porque uno cayó en la gula, pero venialmente. Eh, lo mismo cuando uno habla de la pereza, ¿no? Otro ejemplo. La pereza es muy difícil que sea pecado mortal en cuanto tal, pero podría ir anexado a otra cosa. El perezoso, por lo general, lo que sucede es que termina siendo superficial en otras cosas, ¿no? Termina siendo superficial en ir a la misa. Ah, Ujú. bueno, porque siempre es como que el perezoso es bastante egoísta porque prioriza su propia comodidad, ¿no? Entonces, como que es un pecado que me arrastra a otros pecados mortales, ¿no? Por ejemplo, el perezoso
es muy fácil que en algún momento falte a misa, Sí, porque no tiene ganas de ir, ¿no? O también con el perezoso es muy fácil que no se confiese por 5 años, ¿no? Porque no quiere ir a la iglesia para... O el perezoso, por dar un ejemplo, es muy, pero muy fácil que no se case por iglesia, que viva en concubinato. Porque siempre es como que está dejado. Es como que por algo el Dante pintaba al perezoso en uno de los círculos del infierno, donde estaba clavado una cama, ¿no? Donde tenía un castigo particular. ¿Y por qué razón? Porque la pereza, aunque no necesariamente es pecado venial, pero me puede llevar muy fácilmente al pecado mortal, ¿no? sí, sí. Y digamos que los pecados capitales son cabezas de otros pecados. Eso es, por eso se les llama capitales, ¿no? Y por eso la lujuria, que lo mencionamos recién, es cabeza de los pecados del sexo. Eso es así, ¿no? La soberbia es cabeza de los pecados también, como por ejemplo las peleas con la familia, el no aceptar los propios errores, el creerse superior, bueno, en fin, es cabeza de todo eso, ¿no? La ira es cabeza de los homicidios, muchas veces, ¿no? O sea, uno se enoja y uno termina odiando a la persona, ¿no? Entonces, bueno, como que cada pecado, la envidia, ¿cuánta gente comete adulterio por envidia? Eso pasa, ojo, que por ejemplo diciendo, yo esto lo he visto, eh, hombres que dicen, esa mujer no merece el marido que tiene y por eso buscan conquistarla, cosas por el estilo, por envidia, ¿no? Eh, Son pecados que son peligrosísimos, los pecados capitales, porque por algo son llamados cabezas de otros pecados. Y ciertamente que si uno está en alguno de ellos, bueno, es como creo que el mismo San Alfonso María de Ligorio decían que eran como veneno para el alma que terminaban matándola poco a poco, porque me arrastran otras cosas, ¿no? Y bueno, también dentro de los pecados capitales lo que hay que recordar es que para luchar contra el pecado mortal hay que evitar el pecado venial. Porque si uno no lucha contra el pecado venial y contra las imperfecciones, difícilmente vaya a evitar el pecado mortal en el futuro. Es como decía Jesucristo, ¿no? El que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Si yo, por ejemplo, mirar a una mujer y mirarla, digamos, no sé, no es pecado en cuanto tal, eso es obvio. Ahora, mirar a una mujer me lleva a otras cosas cuando esa mujer está mal vestida o entonces, si uno no sabe refrenarse en lo mínimo, ¿no? Después va a dar rienda suelta a otras cosas. Eso es así, porque hay que ganar las pequeñas batallas para poder ganar las batallas grandes. Sí, totalmente, totalmente. Y lo curioso es que también la soberbia está metida en todos los pecados, ¿no? Sí, Es eso esto. tal cual. Eso. Sí, De hecho, el pecado de Satanás fue de soberbia. sí, 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 creo que es el pecado con el que más debemos de tener cuidado con la soberbia. Bueno, uno de tantos, ¿no? Pero como usted lo Sí, decía, es la semilla de todo pecado. exactamente. Y están todos los hombres de alguna manera, ¿no? Si bien algunos son de esos pecados que todos lo tenemos por nuestra naturaleza. Es como que está. Por ejemplo, el hecho de justificarnos todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Quién no se justifica? Pues por ahí somos duros con los otros, pero nosotros mismos cuando cometemos un error es como que siempre tendemos a... Ahí entra la soberbia y a todos nos pasa, ¿no? Yo eso lo veo en las redes sociales, me pasa a mí mismo también, que uno a veces tiene que... Yo, por ejemplo, en las redes sociales no estoy leyendo todos los mensajes que la gente manda en los posts. ¿Por qué? Y esto lo puedo confesar abiertamente, porque los mensajes positivos me aumentan la vanagloria y después, por otra parte, los mensajes negativos me aumentan la ira, ¿no? Entonces, entonces digo, prefiero a veces no leer o leer lo menos posible. Y obviamente leo algunos como para poder hacer otros posts, ¿no? A veces Ujú. respuestas que pueden ayudar a la gente en general, ¿no? Pero está en todos, ¿no? El tema de la soberbia y tenemos que tener cuidado, porque
La Sí, humildad es sí. importante para la salvación, ¿no? Correcto. No, y le comprendo totalmente. También el canal, cuando hacemos consagraciones a San José, se llenan de comentarios, gracias a Dios, en un 90% positivos, pero pidiendo rezos por una persona, otro, pero sabemos que hay ciertas sectas por ahí que no les gusta que dicen ellos que estamos idolatrando a otra Ah, sí. persona y comienzan a decir una de cosas que es mejor a veces, si se puede guiar, pues se guía, pues, pero a la persona se le puede ayudar, pero ya si solo llegan a atacar y uno lo único que le provocan es enojarse, mejor, mejor Sí, sí, sí. irse de ahí, bloquear al usuario o simplemente no hacerle caso. Sí, con bloquear, yo bloqueaba muchísimo antes. Hoy en día bloqueo muy poco, porque realmente me he dado cuenta que, por ejemplo, con algunos haters, después se terminan convirtiendo a veces, ¿no? Mm, Entonces hay que ver realmente, me parece que hay que bloquear cuando ya hay blasfemias o cosas por el sí, estilo, pero si es la persona que simplemente no está de acuerdo contigo, ahí ya no conviene, ¿no? O sea, por ahí conviene dejarlo. Pero sí, igualmente cada uno tiene su propio criterio, sin embargo, eso es muy discutible. Pero al menos a mí los sacerdotes más ancianos me han dicho, el que no está de acuerdo es una cosa, el blasfemo uno reza por él, pero para no herir los sentimientos de las otras personas, uno lo sí, bloquea, ¿no? Es un poco así. totalmente, de acuerdo. Sí, Ujú. algo que, pues no había pensado eso con los haters del canal, así que vamos a liberar a algunos que otro que estaba bloqueado para ver si podemos ayudar. Y bueno, me imagino que muchas personas acá nos han escuchado hablar de estos pecados, esto es lo otro, entonces quizá algunos pueden llegar a pensar, padre, ¿será que la Iglesia Católica tiene alguna lista de qué es pecado, qué no es pecado? ¿O si existirá esto, o simplemente es un cuento más para, no sé cómo decirlo, como para los que se sienten atacados, es una forma de defenderse o una forma, no lo sé. ¿Existirá algo así, padre? En realidad están los 10 mandamientos, no es que hay una lista. La lista es la misma lista que había dado Dios a Moisés, ¿no? Obviamente con la gracia de Jesucristo que vino después. O sea, justamente la antigua ley daba la regla, pero no la gracia. En cambio, con Jesucristo nos viene la gracia, que eso es lo más importante. Yo creo que más bien la persona que dice, bueno, ¿cuál es la lista de pecados? En realidad no está entendiendo la esencia del cristianismo y del catolicismo, ¿no? En realidad los mandamientos son positivos en primer lugar. ¿Por qué no hay que fornicar, por ejemplo, ¿no? No hay que fornicar porque hay que reservar el cuerpo para la persona que va a ser toda mi vida la esposa o el esposo. O sea, es un acto positivo cuando uno se abstiene de fornicar o de mirar pornografía o de esas cosas. Entonces, como que hay que ver el mandamiento en primer lugar como positivo, porque si nuestra religión no nos da felicidad, es como que no la estamos viviendo bien. Ese es el Ujú, punto, ¿no? Ante todo, no hay que ver los mandamientos de manera negativa, hay que verlo de manera positiva, eso es lo principal. Después, la lista de pecados en cuanto tal no existe. ¿Por qué razón? Porque cada individuo es distinto. Sí existen los 10 mandamientos, sí existen los 10 mandamientos, por ejemplo, contra el primero, todo pecado que es blasfemia, es obvio que es pecado, ¿no? Es una blasfemia. Que eso en nuestros países latinos no sé cuán arraigado estará. Me parece que quien blasfema, blasfema en serio, pero entre los italianos, entre los españoles, hay gente que blasfema y ni siquiera piensa lo que está diciendo. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué es el pecado en sentido filosófico? Hablemos en sentido filosófico. Es la falta de algo, es la falta de virtud, ¿no? Porque justamente el mal es la falta del bien debido. Entonces, el mandamiento ante todo es positivo, es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué se opone a eso? Bueno, la blasfemia, ¿no? También los cultos exotéricos, la adivinación. Es como que de ahí se desprenden los pecados, que es la falta del amor debido a Dios, ¿no? Después está el segundo mandamiento que uno dice, bueno, está planteado de manera más negativa, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Pero la parte positiva de eso es que a Dios lo tenemos que respetar, ¿no? Se supone que no podemos a Dios ponerlo como testigo de una mentira, ni mucho menos podemos usarlo como un testigo de una tontera.
Por ejemplo, la gente que dice juro por Dios. Y bueno, ¿y por qué no tiene que hacer eso? Que mucha gente lo dice hasta sin pensar. Yo no le puedo pedir al presidente que sea mi testigo en, no sé, vamos a poner un ejemplo importante. Si yo quiero que el presidente sea mi testigo en una boda, ¿no? Medio que estoy pidiendo un testigo demasiado importante para algo que es importante para mí, pero bueno, el presidente no va a venir a ser testigo en mi boda, salvo que yo lo conozca personalmente, salvo que haya amistad, o salvo que realmente, no sé, uno tenga acceso de alguna manera, ¿no? Pero por lo general como que el presidente es una figura en la mayoría de los países muy importante para andar pidiéndole ese tipo de favores, ¿no? Es como que cuando uno jura por Dios, uno está poniéndolo a Dios de testigo. Y Dios es un testigo más importante que el presidente. Entonces, juro por Dios que no me comí ese chocolate. ¿Lo vas a rebajar a Dios realmente a una cosa tan tonta, ¿no? Ujú. Ahí está el punto. Entonces, ¿por qué no se tiene que tomar el nombre de Dios en vano? Porque Dios es muy importante. Entonces, no vamos a rebajarlo a nuestras tonteras. Pero bueno, a lo que voy es, los mandamientos ante todo son positivos. De lo que uno no hace, de la falta, ¿no? Es de ahí que se desprenden los pecados, ¿no? Y según uno falte o se aleje de Dios, está la gravedad de ese pecado, ¿no? Ahora, el criterio serían los 10 mandamientos. Ese es el criterio. Y obviamente que el catecismo de la Iglesia Católica, de cada mandamiento, es como que tiene, bueno, a tal mandamiento se le opone tal cosa. Rápidamente podemos repasar. Al amor de Dios se le opone la adivinación, se le opone también la blasfemia. Lo mismo a no tomar el nombre de Dios en vano, se le opone el perjuicio, el perjurio, ¿no? Cuando uno miente poniéndolo a Dios de testigo de una mentira o jurar por Dios por algo que no es significante, ¿no? O no es realmente importante. Santificar las fiestas se le opone la falta a misa, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, honrar padre y madre, se le opone la falta de respeto a los papás, falta de respeto a los sacerdotes, al papa. Lo mismo, el quinto mandamiento se le opone homicidio, aborto, odio, resentimiento, cosas por el estilo. Sexto mandamiento se le opone el adulterio, la fornicación, los actos homosexuales, la pedofilia, la pornografía, etcétera. Séptimo mandamiento se le opone también el robo en cuanto tal, y no solamente el robo, sino la usura, cosas por el estilo. Octavo mandamiento se le opone la mentira en general, lo mismo la calumnia, la difamación. Noveno mandamiento se le opone la mirada indiscreta a una mujer, por ejemplo, la mirada a una mujer casada, sobre todo, ¿no? Eh, Décimo mandamiento, cuando uno le duele que el prójimo realmente tenga los bienes que tiene y hasta sufre porque piensa que no se lo merece o cosas por el estilo. En fin, es como que de cada mandamiento el catecismo va viendo qué es lo que se le opone, ¿no? Pero por eso hay que verlos primero positivamente. Es como que del positivo se pasa al negativo. El amor es lo positivo, el odio es lo negativo. Es un poco así, ¿no? Perfecto. Entonces, padre, podríamos decir, bueno, ya que hemos hablado de qué es cada pecado, en qué consiste, cuándo es pecado mortal, todos los pecados pueden ser perdonados, padre, todos, absolutamente todos. De modo general, sí. De modo particular, ya digamos que hay un pecado particular que es el pecado contra el Espíritu Santo. Este, digamos que Dios perdona siempre, porque no hay límites a la misericordia de Dios. Cuando la Escritura habla del pecado contra el Espíritu Santo, el problema no está en Dios, en la potencia de perdonar de Dios, sino en la persona. Y creo que una analogía con esto podría ser el tema de los condenados en el infierno. Si Satanás o los condenados se arrodillasen y pidiesen perdón, Dios los perdonaría. O sea, porque Santo Tomás mismo lo dice. Dios no puede negar el perdón a la persona que lo pide, porque que lo pide sinceramente, ¿no?
El tema está que Satanás y los condenados nunca van a pedir perdón, jamás, porque ellos ya rechazaron a Dios para siempre y es como que se inclinaron hacia el mal y van a quedar inclinados para toda la eternidad. Es como que el problema está en ellos, no está en Dios, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo es una especie de pecado que es vivir al infierno anticipadamente. Los fariseos, por ejemplo, que atribuían las obras de Jesucristo al demonio, que ellos sabían claramente que solamente Dios puede hacer milagros, ¿no? Ellos como religiosos que eran. Y a propósito engañaban a la gente y le atribuían las obras de Jesucristo al demonio. Pero el pecado contra el Espíritu Santo en la Biblia se ve sobre todo cuando Cristo resucita. Cristo resucitó y los soldados romanos fueron a decirles a los sumos sacerdotes y a los fariseos que Cristo había resucitado. Y ellos ahí tendrían que haber hecho el clic. Tendrían que haber dicho, bueno, si resucitó, lo matamos, si resucitó, nos tenemos que arrepentir. Pero no, redoblaron la apuesta. Lo que hicieron fue pagarle a los soldados romanos para que dijeran una mentira. Es decir, para que dijeran que mientras ellos dormían, digamos que los apóstoles robaron el cuerpo, lo cual San Agustín se les ríe, porque si estaban durmiendo, ¿cómo vieron que robaron el cuerpo, no? Y lo mismo San Agustín explica toda una guardia romana, porque siempre la guardia romana consistía en más de 3 o 4 soldados mínimamente, no se duermen todos juntos, todos a la vez, ¿no? Pero ese es otro tema. El punto está que los fariseos sabían que Cristo había resucitado y aún así intentaron tapar la resurrección. Bueno, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que ellos saben perfectamente que Cristo era el Salvador, era el Mesías, y aún así lo rechazan, o sea, rechazan a Dios viendo con ojos materiales la verdad, ¿no? Un pecado contra el Espíritu Santo, por ejemplo, podría ser, es un pecado más bien de los religiosos, ¿no? Un pecado muy claramente de gente como obispos, sacerdotes, me parece que se aplica más a nosotros, ¿no? Por dar un ejemplo, cuando uno ve que una orden religiosa es de Dios y aún así uno la persigue. Por ejemplo, no sé, en el pasado, ¿no? Algunos sabían que los jesuitas realmente eran de Dios, ¿no? Cuando San Ignacio la fundó. O lo mismo, que los franciscanos eran de Dios y aún así, simplemente por envidias, la persigan. Bueno, eso podría llegar a ser, no se sabe si lo es, pero podría llegar a ser un pecado contra el Espíritu Santo, porque estamos yendo directamente contra Dios, ¿no? Entonces, no es que Dios no lo perdone, sino que es muy difícil que esa persona pida perdón. Por eso Cristo dice, van a morir en su pecado, ¿no? Es muy difícil que pidan perdón porque es como que la soberbia es tal que realmente están cegados a todo tipo de arrepentimiento. Como que saben que se tienen que arrepentir, pero no se van a arrepentir, ¿no? Si la pregunta sería, bueno, pero ¿pueden realmente arrepentirse? Es muy difícil porque el problema no está en Dios, el problema está en ellos, ¿no? Y es como que ya el grado de maldad fue tal, ¿no? Que va a ser muy difícil que se arrepientan. Ahora, como imposible no es imposible, siempre Dios puede dar una gracia especial, bueno, pero el problema no está en Dios, el problema está en la persona, ¿no? Y es como que hay veces, inclusive hay santos, ¿no? Como el mismo San Buenaventura, que dice que Dios puede dar todas las gracias que uno quiera, pero también si uno las rechaza, ¿no? Ahí está el punto. Es como que también San Agustín mismo decía, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Como que el mismo personaje que pecó contra el Espíritu Santo le puso a Dios una barrera para que Dios no pase. Y Dios no violenta nuestra voluntad, ¿no? Dios quiere que nosotros lo amemos libremente. Entonces, si la persona ya puso esa barrera, eso es lo que llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y por eso dice Cristo, no será perdonado, pero es por culpa nuestra, no por culpa de Él, ¿no? Es porque uno no va a pedir perdón, aunque en Dios siempre su misericordia es infinita y no puede su misericordia fallar nunca, ¿no? Perfecto. A mí me ha quedado muy claro. Siempre, si alguien en los comentarios tiene alguna duda, pues
sean libres de exponer sus dudas y también aquí con el padre y si yo tengo el conocimiento le vamos a ayudar a poder responder. Pero personalmente me ha quedado muy claro. Entonces, hemos hablado de qué es pecado y todo el tipo de materia. Entonces, padre, sabemos que muchos atravesamos muchas pruebas, algunos nos sentimos a veces muy cabizbajos porque caemos y caemos en el mismo pecado. ¿Cómo podríamos nosotros hacer? No sé si usted podría darnos consejos de cómo podemos vencer el pecado, cómo podemos lograr salir victoriosos de esta lucha diaria. Sí, ante todo acordándose de las palabras del mismo Jesucristo, ¿no? Que dice, sin mí nada podéis hacer. Eh, no tenemos que caer en el protestantismo que dice que, bueno, todo es gracia, ¿no? Pero tampoco tenemos que caer en el voluntarismo, que dice que, bueno, o en el gnosticismo, que el gnosticismo en general piensa que uno se puede salvar por sus propias fuerzas. Concretamente, nosotros no podemos salvarnos si no es por la gracia de Dios, ¿no? Hay que decirlo así, porque sin la gracia de Dios, nadie puede ir al cielo. Eso lo dice San Pablo, no nadie puede bendecir a Jesucristo, bendito sea Jesús, si el Padre no lo atrae, ¿no? Entonces, eso es bien claro, necesitamos la gracia de Dios y Dios da la gracia a quien la pide, como dice Cristo, pide y se os dará, ¿no? Acá está la clave. Ante todo hace falta oración, mucha oración, ¿no? San Alfonso dice, quien reza se salva, quien no se condena. Él lo dice de manera muy clara, porque a través de la oración es que uno realmente pide la gracia para poder salvarse. Está la oración y después está la penitencia. Es como que también la penitencia es parte de la unión de nuestra alma con Cristo crucificado. Es como que uno castiga el cuerpo para poder fortalecer el alma. Cuando uno, por ejemplo, quiere tener la virtud de la castidad, lo que hablábamos recién, ¿no? No solamente hay que rezar, sino que hay que también hacer penitencia. Por ejemplo, si soy desmedido en el comer, es muy fácil que luego que sea desmedido en la cuestión del sexo, porque están unidas esas dos cosas de alguna manera, ¿no? Es como que la persona que es carnal sea para comer y también va a ser carnal en la cuestión del sexo. Entonces, el ayuno, por ejemplo, el ayuno ayuda muchísimo para vivir la virtud de la castidad, ¿no? Y lo mismo, hay que saber, la penitencia, una de las cosas que yo le quiero decir a la gente es, no es privarse de un pecado, porque el pecado no es una posibilidad. A veces a mí me hace reír cuando uno escucha, bueno, en la cuaresma, en el adviento, hay que privarse de la murmuración, hay que privarse de la calumnia. No, no te tienes que privar de eso porque eso no lo tienes que hacer. O sea, Justo, eso no es una opción, ¿no? Eso es un pecado, el pecado nunca es una opción. Eso es obvio que la calumnia, la murmuración, todo el año nos tenemos que privar porque eso es pecado, eso es obvio, ¿no? no existe el ayuno del pecado, o sea, eso no se hace, Sí, sí, simplemente. exactamente. Lo que sería la penitencia es privarme de algo que me es lícito hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, los esposos que deciden durante la cuaresma no tener relaciones íntimas, que acá lo tienen que decidir los dos, porque si uno de los dos dice que no, es claro que no se puede hacer esta penitencia, ¿no? Es como que el cuerpo del esposo, el cuerpo de la esposa se pertenecen mutuamente, entonces no se puede obligar al otro a hacer una penitencia que no quiere hacer, pero es laudable aquellos que de común acuerdo y que los dos están de acuerdo dicen durante la cuaresma no vamos a tener relaciones íntimas. O por ejemplo, uno tiene que privarse de cosas lícitas, ahí está el punto, de cosas que a uno le está permitido hacer. Me está permitido comer chocolates, pero no los como. O me está permitido ver televisión, pero no miro, por un determinado tiempo, me refiero, ¿no? O me está permitido usar las redes sociales, pero no las uso por un determinado tiempo. Uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato, eso es lo que decimos nosotros en mi país, qué es lo que me cuesta hacer. O también podría ser, bueno, no solo en sentido negativo, ¿no? No hacer esto, no hacer lo otro, sino hay veces que una penitencia podría ser comer lo que no me gusta.
porque eso la gente muchas veces no lo piensa. Quizás los viernes, excluyendo la cuaresma y excluyendo los días de ayuno obligatorio, pero quizás los viernes, una, una comida que me repugna, bueno, la puedo comer, por ejemplo, para hacer penitencia, que eso lo hacían algunos santos, entre ellos el mismo San Francisco de Asís, ¿no? Que hacía mucho ayuno, pero a veces San Francisco comía lo que no le gustaba. Lo mismo Santa Teresa de Lisieux. Eh, o sea, son ideas, ¿no? Sí, Pero el sí, punto está, la penitencia es un modo de fortalecer el alma para poder también evitar el pecado. Y después está el tema de, un tema que me parece que es importante, es ser muy misericordiosos con los demás y muy estricto con uno mismo. Porque muchas veces uno es duro con los demás y demasiado blando con uno mismo, ¿no? Lo que nos enseña el cristianismo en general es que tenemos que ser duros con nosotros, ¿no? Cuando uno realmente corrige a los demás, por ejemplo, la pregunta es ¿cómo me gustaría a mí ser corregido, ¿no? ¿Me gustaría que me humillen de esa manera? No, por ahí no me gusta, ¿no? Entonces, al que comete el error, y esto lo estoy diciendo, a todos nos pasa de a veces ser un poquito duros con los demás, pero hay que prestar atención. Hay veces que yo veo cómo corregí a una persona en las redes sociales y después me arrepiento. Dije, la verdad, esto no lo tengo que hacer de vuelta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero ¿a qué voy con esto? Con la penitencia, los papás, por ejemplo, a los hijos hay que alentarlos a hacer penitencia, hay que fortalecerles la voluntad, pero no siempre hay que obligarlos, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, a los hijos hay que obligarlos a hacer las penitencias que, me refiero a hijos pequeños, ¿no? Hijos pequeños, porque ya el hijo que tiene 15, 16, 17 años es bueno que tenga su propia libertad, pero hay que insistirle, ¿no? Sin embargo, los hijos pequeños, bueno, una penitencia que uno tiene que imponerles no es el ayuno, porque un niño no tiene que ayunar o cosas por el estilo, sino que cumplan las reglas de la casa. Esa es la penitencia que hay que acostumbrarlo. Pero a esa penitencia me tengo que acostumbrar yo. Por ejemplo, ¿cuál es la regla que yo tengo que seguir en mi trabajo? Bueno, en eso tengo que ser estricto conmigo mismo. ¿O cuál es la regla que yo tengo que seguir en mi propia casa, la regla que yo mismo le impuse a mis hijos y a la familia? En primer lugar la tengo que cumplir yo, en primer lugar, ¿no? O lo mismo, podemos poner el caso de los religiosos. Bueno, la primera penitencia para un religioso es cumplir las constituciones de su orden. Como decía San Pío X, dadme un religioso que cumpla fielmente la regla y la constitución de su orden y lo canonizo sin pedir ningún milagro. Porque justamente el cumplir la regla y cumplir los votos 100% es que es un santo. De lo contrario no los cumpliría, ¿no? Entonces es como que uno tiene que agarrar y decir lo que decíamos anteriormente. No solamente voy a evitar el pecado mortal, también voy a evitar la imperfección, o sea, voy a elegir lo mejor y no lo menos bueno. Si puedo dar 100 y doy 10, está bien, no peco, pero tendría que tratar de dar 100. Si puedo dar 1000 y doy 100, no peco, pero tengo que tratar de dar 1000, ¿no? Como que uno dice, bueno, en la castidad no solamente voy a evitar lo negativo, voy a tratar de mirar a cada mujer como una hija, como una hermana. Voy a tratar de ver a esa persona como alguien que pertenece a Jesucristo, que Cristo derramó su sangre por ella o por él. Entonces no voy a ofenderlo a Dios y voy a buscar que esa persona sea lo más pura posible, que no sea impura en mis pensamientos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, el pecado mortal hay que evitarlo, pero para evitarlo hay que evitar el pecado venial y la imperfección también. Como dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me es conveniente, ¿no? Todo me está permitido, pero no todo me es conveniente. Bueno, ahí está como la clave, además de la oración, de la penitencia que uno se tiene que regir, ¿no? Misericordia con los demás, estricticidad con uno mismo. Y después, evito la imperfección, no solamente el pecado mortal, el pecado venial. Y lo último que por ahí me parece que puede llegar a ser interesante es
el tema de la ocasión de pecado, ¿no? Porque a cada uno le aprieta el zapato por distintas partes. Por ejemplo, para algunos una ocasión de pecado es ir a la playa, para otros no. ¿Por qué digo esto? Porque en la playa uno mira cosas, ¿no? Uno mira mujeres, hombres. Yo conozco sacerdotes, a mí ir a la playa no me molesta. En mi caso yo voy, aunque no voy seguido, pero inclusive cuando voy a un lugar más bien solitario, que haya poca gente, ¿no? Un lugar donde no sea, por ejemplo, en Argentina, Mar del Plata, no iría nunca, ¿no? Porque realmente es un lugar bastante feo para un sacerdote, pero un lugar donde uno, no sé, encuentre dos, tres personas, no pasa nada. Pero inclusive para algunos sacerdotes eso sería una ocasión de pecado, ¿no? Entonces no lo hacen. Para otras personas una ocasión de pecado son determinadas películas que uno ve, porque no solamente por la cuestión sexual. Por ejemplo, en mi caso, yo no voy a mirar la serie Criminal Minds acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque me enciende la ira, no tanto la cuestión sexual, eso no. Pero yo no puedo ver esa película porque la miré dos o tres veces y muestran tantas situaciones de injusticia que yo estoy irascible después de eso. Entonces digo, no lo miro. Si vamos al caso, miro muy poca televisión cuando miro, o sea, yo prácticamente no miro televisión, pero digo, para ciertas personas hay ocasiones que son ocasiones para ellos, pero no para estos, ¿no? Entonces, como que uno tiene que aprender a conocerse a uno mismo. ¿Qué es lo que realmente para mí es irresistible? Algo que me hace caer en la ira, algo que me hace caer en la tristeza. Bueno, entonces no me tengo que poner en ocasión de pecado. Tengo que, como dice Jesucristo, si tu ojo es motivo de pecado, córtalo. Alguien que realmente siempre mira tal programa en internet y cae en el pecado impuro, y bueno, señal que por ahí no lo tienes que mirar, corta el ojo, corta la mano, ¿no? O sea, no mires ese programa. Entonces, ¿cuál es la ocasión de pecado para ti? Porque ponerse en ocasión de pecado mortal ya es pecado mortal si uno lo hace con conciencia, ¿no? Hay que acordarse de eso. Entonces, bueno, inclusive la ocasión hay que evitarla. Ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, dijimos oración, penitencia, evitar la ocasión de pecado. Podríamos mencionar otro tipo de casos, pero bueno, ya iríamos a casos más particulares. Yo ya creo que estos más o menos, y cuando digo oración me refiero el rosario, que es potentísimo, la lectura de las Sagradas Escrituras, la lectura de algún autor espiritual como Santa Teresa, sobre todo la adoración al Santísimo, quien la pueda hacer, ¿no? Me parece que es importante. La Santa Misa no solamente durante el domingo, sino cuando uno no está obligado a ir durante la semana. Uno puede agregar también la Divina Misericordia, por ejemplo, la coronilla de la Divina Misericordia. Es decir, hay un montón de modos de oración, pero lo que la Iglesia siempre ha recomendado es la adoración a la Eucaristía, el Santo Rosario, la devoción a la Santísima Virgen María. Y creo que el rosario, sobre todo el rosario diario, hay que acordarse que quien es devoto de la Virgen ayuda muchísimo con todas las ocasiones, o sea, nos ayuda a vivir en gracia, ¿no? Entonces creo que estos son los consejos que yo básicamente doy sin ir a los casos particulares, porque bueno, hay tantos casos particulares como personas, pero ciertamente que... Ah, agradecidos totalmente, Padre, por esta catequesis, esta plática. Sabemos, queridos suscriptores, que a diario es una batalla, pero hay que poner en práctica aquí los consejos que nos ha dado el Padre Tomás. Espero que hayan tenido un cuaderno, un lápiz y papel para anotar todos estos consejos y todas estas enseñanzas, porque se nos van a servir muchísimo. Antes de cerrar el programa, agradecerle al Padre y pedirle también una bendición final. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas Bueno, gracias, ha Padre. sido un gusto y muchas bendiciones.
Muchísimas gracias, Padre. Ustedes, queridos hermanos, gracias por sintonizarnos. Espero que les haya gustado este tipo de catequesis. Primero, Dios, vamos a traer muchas más. Espero que con el Pater no sea ni la primera ni la última. Así que, como siempre decimos acá, si tienen algún problema, alguna necesidad o están contentos, acudid a San José. Ite ad Joseph. Hasta la próxima. Bendiciones. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre alabado.